Hola a todos, muchas gracias por su interés y por su participación en esta autocapacitación dentro de la Escuela de Bioseguridad PIC de Latam. Mi nombre es Marco Carvajal y soy parte del equipo de salud y aseguramiento sanitario. La intención de esta autocapacitación es en diferentes módulos presentar a ustedes las medidas de bioseguridad que ustedes deben implementar dentro de sus sistemas con la finalidad de robustecer la protección hacia el ingreso, diseminación o salida de posibles agentes patógenos y cómo manejar estos patógenos que ya pudieran estar dentro de su sistema para reducir cualquier riesgo de eh, una falla en la protección. Como introducción, vamos a platicar un poco sobre los elementos que conforman la producción porcina. Tenemos en esencia la genética. La genética no es otra cosa más que aquello que le dice al cerdo qué es su potencial, hasta dónde puede llegar, cuántos lechones puede parir, cuántos puede destetar, de qué peso, de qué calidad. También le dice al cerdo cuánto puede crecer, con qué velocidad y qué tan eficiente en la conversión alimenticia es para producir el elemento que todos buscamos, la carne de calidad. Para que esta genética se exprese, pues necesitamos darle el combustible. El combustible es la nutrición que está basado en tres elementos fundamentales. El alimento, muy importante, sobre todo porque es el mayor costo. El agua, como un elemento fundamental para la vida. Y finalmente el aire, el ambiente, lo que el animal necesita respirar para mantener su entorno de manera adecuada y ser realmente productivo. Esos animales deben estar ubicados en instalaciones adecuadas, instalaciones que van a variar dependiendo obviamente de la zona donde están nuestras instalaciones, nuestra granja, y que gracias a ello pues van a permitir que el animal exprese ese potencial genético con el combustible que le da la nutrición. Pero para que todo esto funcione, necesitamos forzosamente de la mano de obra. Necesitamos el manejo. La mano de obra que nos significa un 6, un 4, un 8% dependiendo del sistema dentro de todo nuestro costo de producción, pero que define al 100% los resultados que tenemos. Todos estos elementos están interrelacionados. Esto quiere decir que una genética determinada me demanda de un tipo de nutrición que a su vez requiere de instalaciones adecuadas y de capacitación adecuada a su vez del personal. Y entonces todo ello nos ayudará a conseguir el objetivo productivo que tenemos para nuestro sistema. Sin embargo, existe un quinto elemento que es altamente determinante dentro del alcance de los resultados y es la salud. La salud juega un papel determinante en la consecución de los alcances productivos que tenemos dentro de nuestra empresa. De tal manera que el activo más importante que tenemos dentro de la granja, que debemos preservar y mantener invariablemente, es la salud. Tenemos que trabajar para tener sistemas sanos. Trabajar con sistemas enfermos es, créanme, lo más problemático, lo más difícil de resolver y no siempre nos lleva a los resultados adecuados. Una genética enferma o animales enfermos, pues obviamente van a requerir de nutrición diferente, instalaciones diferentes y obviamente de mucho mayor manejo, lo cual muchas veces es frustrante. Entonces recuerden, la salud como el principal elemento, la salud como el activo más importante que tenemos dentro de nuestra explotación. Bien, en esta presentación vamos a ver algunos de los objetivos del equipo de salud de PIC. ¿Qué es bioseguridad? Dentro de esto, para PIC, ¿cómo está conformada la bioseguridad? Algunos elementos que consideramos como los no negociables, que son los básicos de tener y preservar en nuestra empresa. Y por último, vamos a hacer una definición entre lo que es la bioseguridad externa y la bioseguridad interna. Dentro de los objetivos que mencionaba yo hace un momento, pues vamos a hablar de los conceptos básicos de bioseguridad de producción porcina, vamos a establecer, definir y sobre todo explicar los no negociables y finalmente detectar qué puntos nos faltan o le faltan a mi empresa o a mi granja para poder tener un sistema realmente seguro de bioseguridad y trabajar de manera adecuada. El equipo de salud de PIC está enfocado en dos grandes rubros. Primero que nada es mantener el alto estatus de salud de nuestros sistemas, nuestras multiplicadoras, tanto de hembras como de sementales, así como nuestros CTGs que brindan las dosis de semen que se requiere para la producción de muchas de las granjas de ustedes, de nuestros clientes. También dentro de ello
y a través de ello buscamos proteger la salud de las granjas de nuestros clientes, es decir, proporcionar productos sanos, limpios, que además sean ingresados de una manera adecuada en una cuarentena, con periodos adecuados y un proceso de adaptación que permita que estos animales que llegasen a las granjas o bien el ingreso de estas dosis de semen no signifiquen un riesgo para ustedes. Y finalmente el trabajo que hacemos ya directamente con los clientes en las granjas, que es la validación, implementación de soluciones, todos los procesos que nos ayudan a identificar, a manejar, a trabajar con lo que posiblemente ya esté afectando las instalaciones. La primera parte, los primeros 2 puntos, es responsabilidad de la parte de aseguramiento sanitario, y la última parte, lo que hacemos directamente con los clientes, es parte del trabajo que hacemos dentro de los servicios de salud. Ahora bien, vamos a entrar ya en tema. ¿Qué es la bioseguridad? A veces pensamos en la bioseguridad como un concepto novedoso que se nos acaba de ocurrir y que esta generación es la reina y la campeona de la bioseguridad, pero nada más alejado de la realidad. Piensen ustedes en la época de las cavernas. Hace varios miles de años, cuando los primeros humanos empezaron a evolucionar y a desarrollarse, y se llama época de las cavernas porque los humanos se resguardaban precisamente en cuevas, en cavernas. ¿Por qué? Porque era una manera primero de protegerse de los elementos, de la lluvia, del frío extremo, del calor extremo, era un lugar más fresco o más caliente dependiendo de la época del año, pero además de ello brindaba solamente una fuente de entrada, una puerta de entrada, que era más fácil de protegerse contra los depredadores, contra un lobo, contra un tigre, contra un león, contra cualquier depredador que los pudiera atacar. Ellos únicamente tenían que proteger una entrada. Entonces ya tenían conceptos de bioseguridad. En el paso de los años, en el paso de los siglos, esto fue evolucionando y después pensemos en la Edad Media, en los castillos de los grandes señores feudales. Estos castillos estaban diseñados de tal manera que podrían significar también una protección, ya sea ubicados en colinas donde ellos podrían observar si venía algún tipo de enemigo desde la distancia, o bien bordeados con agua o con algún elemento que redujera el riesgo en este caso, el enemigo pudiera llegar y pudiera atacar. Paredes sólidas, altas, con grandes torres y troneras que permitían desde la parte interna protegerse. Ahora bien, para desarrollar este tipo de castillos, este tipo de protección, tenía que haber 3 elementos fundamentales que tenía que conocer la persona o el rey o el señor feudal que tenía este tipo de instalaciones. Primero que nada tenía que conocer quién era su enemigo. Tenía que saber quién era, de dónde venía, cómo podía el enemigo llegar, ingresar a su lugar protegido, cómo iba a venir, si venía en pequeños contingentes o venía en grandes contingentes a través de algún tipo de medio, como por ejemplo, recuerden la historia, la leyenda del caballo de Troya, que podía venir oculto en algún otro elemento, y finalmente tenía que también conocer cuáles eran las herramientas, cuáles eran las armas con las que el enemigo tenía para atacarlo. Por eso grandes paredes funcionaban muy bien en ese entonces. Actualmente sabemos que hay enemigos con herramientas muchísimo más sofisticadas y que esto ya obviamente no tiene ningún tipo de funcionalidad. Haciendo una analogía, el conocer al enemigo no era otra cosa más que actualmente en medicina como lo conocemos como la etiología. El saber cómo el enemigo llegaba a atacar a mi sistema es la epidemiología. Y finalmente, el conocer las herramientas con las que el enemigo me podía atacar, pues era la patogenia del agente etiológico, en este caso del enemigo. La bioseguridad entonces es un proceso sistemático, eso es muy importante. No es algo que aplico una vez y después me olvido. Es algo que tengo que hacer, rehacer, repetir y estar monitoreando de manera constante para que realmente sea efectivo. Y su función es básicamente, primero, evitar el ingreso de cualquier tipo de agente patógeno, que eso es la bioexclusión. ¿Cómo forma una barrera para que la gente no ingrese? Por el otro lado, si tenemos un agente que ya ingresó dentro de nuestra empresa, bueno, vamos a tratar de reducir el riesgo de que este amigo no deseado se mueva dentro de nuestra explotación, cómo lo puedo limitar, cómo lo puedo gestionar para reducir su impacto y eventualmente poderlo erradicar, y eso es la biogestión. Y por último, y no por ello menos importante, es cómo puedo hacer que este agente no salga al exterior a través de cadáveres, a través de aguas residuales, a través de residuos que pueden contaminar el entorno y que después todo lo que yo hago internamente
pues no me va a servir de nada porque el entorno me va a rebotar, me va a reingresar el agente patógeno. Y eso conocemos como biocontención, cómo lo contengo y cómo lo delimito a una cierta zona, insisto, con el afán de en un futuro cercano de poderlo eliminar o erradicar. ¿Cuáles son las enfermedades, cuáles son los patógenos que nos interesan a manera global? Por un lado tenemos las enfermedades que nos van a afectar comercialmente, que no van a permitir posiblemente para muchos países la exportación, el caso de México, Brasil, Chile, que dependemos muy fuerte de la exportación. Bueno, dentro de estos patógenos tenemos la peste porcina africana, la fiebre aftosa, la peste o fiebre porcina clásica y la enfermedad de Aujeszki. Son enfermedades que significan una barrera para el comercio internacional. Por otro lado, tenemos enfermedades que tienen una implicación directa sobre la salud pública, como es el caso de la salmonelosis y cisticercosis. Muy ligado a ello está la zoonosis, que en un momento dado puede significar un riesgo para el consumidor, como es el caso de la influenza porcina y la brucelosis. Y finalmente, aquellas enfermedades que nos impactan fuertemente en nuestra producción y productividad, como es el caso de PIRS, diarrea epidémica porcina, micoplasma, actinobacillus pneumoniae, agentes que podrán estar presentes en mi sistema y que van a reducir de manera muy significativa mi producción y productividad. Eso es a grosso modo los agentes en los cuales nos debemos que estar protegiendo. Como ejemplo, voy a poner el de México, lo que yo les mencionaba hace un principio. Tenemos dos áreas de protección hacia los patógenos. Por un lado tenemos la protección como país, lo que hace el país para protegerse del ingreso de enfermedades exóticas que no están presentes en nuestro territorio y queremos mantener alejadas. Y para ello, obviamente, el gobierno toma una función determinante. Sin embargo, hay participación también activa de los productores a través de diferentes factores. Tenemos entonces la protección en aeropuertos, puertos y fronteras, que es responsabilidad directa del SENACICA. Y por el otro lado tenemos el área de detección temprana oportuna de focos y el manejo de cualquier tipo de foco y herramienta a través de procesos diagnósticos y establecimiento de cuarentenas. Y en el caso de México, eso es responsabilidad de la CPA, que es la Comisión para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras enfermedades exóticas en México. Tenemos a través de todos estos sistemas, obviamente, diferentes herramientas electrónicas, como es el AVICE, es un sistema que está dentro de los teléfonos celulares, que se puede activar para una notificación inmediata, además de todos los labores de difusión y todas las labores de convencimiento que se hace para que los productores, una vez que detecten algo que está fuera de lo normal, reporten. Entonces eso es responsabilidad de la autoridad. Por otro lado, pues tenemos qué tan efectivo ha sido este sistema parcialmente. ¿Por qué digo parcialmente? Porque si bien desde mediados del siglo pasado, 1955, México pudo erradicar la fiebre aftosa, en el siglo presente, en el siglo XXI, se erradicó la fiebre porcina clásica o peste porcina clásica en el 2009 y fue reconocida internacionalmente en el 2012. Y la enfermedad de Aujeszki fue declarada libre en el territorio nacional a partir de 2015 y reconocida internacionalmente el año pasado, en el 2022. Entonces, en ese sentido, hemos sido muy eficientes en poder contener estas enfermedades. Sin embargo, también hemos sido poco eficaces y no hemos sido capaces de contener el ingreso de otras enfermedades a México. ¿Qué otras enfermedades nos han afectado en México? Pues en las finales del siglo XX nos llegó PIRS, el síndrome respiratorio y reproductivo porcino, una de las enfermedades más devastadoras y graves que ha tenido la porcicultura, yo me digo, en toda su historia. Tenemos el ingreso también a México posteriormente del circovirus porcino tipo 2, ingresado también recientemente en este siglo ya el virus del Seneca, el circovirus tipo 3. En el 2013 en México tuvimos los primeros casos de diarrea epidémica porcina y un poco después, alrededor de 2014-15, se empieza a diagnosticar también el delta coronavirus. En fin, sí hemos sido capaces de contener, de proteger y de mantener el país libre de algunos problemas, pero no hemos sido 100% eficientes y eso nos denota que no hemos tenido la capacidad de frenar, reducir y eliminar cualquier tipo de riesgo, quizás por una falta de robustez en esa bioseguridad a nivel nacional. Por otro lado, vamos a hablar de la bioseguridad interna. ¿Qué es la bioseguridad interna? Lo que nosotros hacemos en nuestro sistema. Aquí quiero hacer un comentario y supongo que aplica para muchas latitudes. Normalmente los porcicultores, y en su papel, y además es justificable,
Están continuamente cuestionando a la autoridad y sobre todo presionando en el sentido de lo que está haciendo para que realmente haya una protección efectiva hacia esos patógenos externos, ¿no? Peste porcina africana en especial, que ha tomado mucha relevancia, pero hay otro un sinnúmero de agentes que no existen en nuestros países y que significan riesgo, como pueden ser muchas otras que están en Asia, que están en Europa o incluso en Sudamérica, y que significan un riesgo para nuestra producción, insisto, como les mencioné hace un momento, tanto en la parte productiva como en la parte de comercialización. Y está muy bien, el productor, insisto, está en su papel, pero también debe el productor hacer una introspección. ¿A qué me refiero? Yo está bien que me proteja de lo de fuera, pero ¿qué tan efectivo, qué tan eficiente, qué tan robusto soy en la protección de mi sistema, de mi granja, de mi entorno? ¿Estoy realmente haciendo lo que debo de hacer? Es una reflexión que deberíamos de hacer. Está bien presionar a la autoridad para que se hagan las cosas, pero también es importante que veamos las cosas a nivel interno. Para todo este desarrollo de herramientas que nos ayudan a blindar, a proteger la parte de bioseguridad, PIC desarrolló un sistema que se llama BioShield. BioShield no es otra cosa más que un sistema altamente sofisticado y que se aplica específicamente en nuestras áreas multiplicadoras, en nuestros CTGs, en nuestras multiplicadoras de hembras, en nuestras multiplicadoras de sementales. Y básicamente lo que intenta es inculcar una cultura de bioseguridad a todo el equipo, a todos los integrantes, a todos los que participamos dentro de este sistema. ¿Cómo? A través de la implementación de procesos, estandarización de recursos, entrenamientos, promover la mentalidad de la responsabilidad de mantener esa bioseguridad. La bioseguridad no es responsabilidad de una persona, la bioseguridad es responsabilidad de todos los que integramos la cadena porcina, incluyendo visitantes, y obviamente el suministro de alta salud y proteger a través de ello, como mencioné hace un momento, las granjas de nuestros clientes. Eso es BioShield. Digamos que es el estándar más elevado en el área de bioseguridad. Son lo que hacemos a través del establecimiento de procedimientos, como pueden ver en el manual de estándares de bioseguridad de PIC. Tenemos también entrenamientos, vamos a ver más adelante una página donde van a encontrar ustedes una serie de videos ilustrativos, y también la parte de evaluación o los checklists que hacemos con relativa frecuencia, tanto en nuestros clientes como en nuestros sistemas, para valorar si realmente estamos cumpliendo con el objetivo de la bioseguridad. Básicamente dentro de esta evaluación tenemos las visitas o checklist, los 1000 puntos de localización, 1000 puntos de bioseguridad, inspección en plantas de alimento, áreas de lavado de camiones y el sistema SCAN, que es un sistema de reporte inmediato de cualquier condición que veamos que se salga de nuestros estándares de seguridad. Y es enfocado a una cultura de bioseguridad. La bioseguridad vista ya no nada más como un elemento más dentro del proceso de producción, sino algo cultural es algo que traemos de dentro y algo que todos los días implementamos, como es nuestra cultura. Y como les mencionaba, básicamente son 9 puntos, no me voy a detener a leer cada uno de ellos, no es el caso de esta presentación, pero si alguien está interesado, este manual de estándares de bioseguridad lo tienen en la página electrónica que aparece aquí abajo, que son los recursos, es latam.pic.com. Entran al área de recursos y ahí van a encontrar los manuales estándares de bioseguridad, así como muchos otros elementos que vamos a ver más adelante. Si están interesados de leerlos a detalle y quieren realmente tener un estándar de altísima calidad en sus sistemas, independientemente de que no sean sistemas de multiplicación, les recomiendo ampliamente que entren a esta parte de BioShield y esto les va a ayudar a poder comparar lo que están ustedes realizando y dónde puede haber áreas de oportunidad de mejora. En esencia, nuestro sistema de bioseguridad se centra en 5 puntos esenciales. Son 5 puntos básicos que tenemos que ir desarrollando uno a uno para poder, digamos, dilucidar todas las piezas del proceso de bioseguridad. Primero es la localización. Yo sé que muchos me van a decir, oye, pues ni modo que me haga mi granja a otro lado, ¿no? Mi granja ya está establecida aquí. Pues ahí tenemos dos alternativas en la parte de localización. Para granjas nuevas, o si voy a implementar una cuarentena o ubicar una cuarentena, o si voy a hacer un sistema como por ejemplo un centro de transferencia genética CTG o posta de sementales, la ubicación me dice antes de construir si hay o no la capacidad de
o la posibilidad, más bien dicho, de que mi sistema se pueda infectar por los riesgos regionales. Ahora bien, con las granjas que ya están establecidas, que no voy a mover, obviamente, lo que me dice la ubicación es dónde están mis riesgos. Aquí tienes una granja, aquí tienes porcicultura artesanal, aquí tienes un área de matanza, un rastro, un matadero, aquí tienes una empacadora, aquí tienes una zona de comercialización de animales, aquí tienes una carretera donde transitan una gran cantidad de cerdos posiblemente infectados. Eso es lo que me dice la evaluación de ubicación, quiero decir, y entonces me ayuda a empezar a reconocer los riesgos inherentes a la ubicación y tratar de establecer precisamente las medidas en función de esos riesgos. La segunda es las auditorías de bioseguridad. También son 1000 puntos, no son 1000 preguntas. Cada uno de los puntos que se hacen en las preguntas tiene un valor, obviamente, relativo con relación al riesgo de que estos puntos signifiquen algún tipo de posibilidad mayor o menor de ingreso de agentes patógenos a mi sistema. Y dentro de ello tenemos en estas auditorías de bioseguridad, obviamente, manuales que me ayudan a entender de una manera más efectiva qué es lo que debo hacer, y obviamente se genera un reporte que me va también a favorecer el hecho de que yo pueda tener de una manera más objetiva el reconocimiento de esos elementos de riesgo y trabajar en consecuencia. Es indispensable llevar un proceso de vigilancia epidemiológica. Es muy común que en la mayoría de los sistemas que visitamos lo que tenemos no es otra cosa más que un diagnóstico epidemiológico. Una vez que tengo una serie de abortos, o que tengo un problema de tipo reproductivo, o que tengo algún problema de mortalidad, nacidos muertos, momias, diarreas, problemas respiratorios, en ese momento colecto muestras y la mando al laboratorio para tratar de discernir cuál es la causa del problema. Pero eso no es otra cosa más que una reacción a un problema que ya existe. Lo que debo de hacer en mi sistema es establecer un proceso metódico de valoración en diferentes pruebas diagnósticas, ya sean por serología, ya sea pruebas directas como el PCR, dependiendo de lo que tenga a mi disposición, y con una frecuencia ya perfectamente definida, un tamaño de muestra perfectamente definido, y en las etapas y áreas también perfectamente establecidas, tener esa consecuencia de los resultados y llevar un programa que me permita su valoración en el tiempo. Para eso utilizamos el sistema de control estadístico de procesos, que me va diciendo, ya sea por los CTs de los PCRs, o ya sea a través de los SPs o las densidades ópticas en las ELISAs, me va indicando cómo se va comportando ese patógeno específico dentro de mi sistema, si está o no está presente, y cuándo empiezo a determinar en momentos de riesgo para, en su caso, establecer medidas adecuadas de control. Eso no lo obtienen la mayoría de nuestros clientes, se hace de manera rutinaria en nuestros sistemas de producción, como les hablaba hace un momento, nuestros CTGs y nuestras multiplicadoras, pero los clientes en muy pocas ocasiones, en muy raras ocasiones diría más bien, se implementa, tenemos que trabajar ahí. Ahora, trabajamos también muy fuerte en el principal elemento, que es el contacto de mi granja con el exterior, y es el transporte. El transporte que ingresa alimentos, el transporte que mueve animales, ya sea que mi granja sea en múltiples sitios, o simplemente el transporte donde se comercializan los animales, el transporte que me ingresa las dosis de semen, si es que mi granja es un sitio 1, el transporte donde llega el personal que labora en la granja, el transporte donde llegan los visitantes, en fin, son vectores que en un momento dado pueden ingresar, y que si no hay un sistema adecuado de contención, de verificación, de inspección, significan un grave riesgo para mi sistema. Y por último, no por ello menos importante, es la evaluación de la planta de alimentos. Y aquí no va enfocado a que si las dietas son adecuadas o no, eso ya es función del área de nutrición. La función que nosotros hacemos en el área de bioseguridad y de salud es identificar el riesgo inherente a la materia prima con la que se elabora el alimento, el ingreso de esa materia prima a la planta de alimentos, y la salida del alimento terminado de la planta de alimentos hacia las granjas. Ese es lo que evaluamos realmente. Y dentro del proceso de elaboración, la parte del personal, si el personal está consciente, si realmente el personal no significa un riesgo de él ser portador de patógenos que puedan a su vez contaminar el alimento, y también el riesgo a través de diferentes vectores. Si la planta de alimentos está protegida para el ingreso de aves, si la planta de alimentos está protegida
o con procesos de control efectivo contra insectos y obviamente roedores y cualquier otro tipo de vector que pueda en un momento dado significar un riesgo de contaminación del alimento y de ahí llegar a mi granja. Estos son los 5 elementos fundamentales dentro de este proceso de bioseguridad. Para poder nosotros tener un proceso de mejora continua, por un lado, como lo dice nuestro eslogan, nunca dejamos de mejorar, cómo nosotros estamos continuamente concientizando al personal sobre la necesidad de enfocarse en la parte de bioseguridad, se han desarrollado estos 10 videos. Lo que es el proceso de antes de ingresar a la granja son videos muy cortos, unos cuantos minutos, y que les recomiendo que los presenten ustedes frecuentemente para sus empleados, que frecuentemente el personal esté escuchándolos, viéndolos. Puede ser en el área del baño seco, en el área del baño húmedo, los pueden ustedes ir pasando de manera frecuente en el comedor de la empresa, en las oficinas, en lugares donde el personal está continuamente, para que los escuche, los vea, los concientice, los tome como una cultura. Recuerden que la función de nuestro sistema es tener la cultura de la bioseguridad. Todos estos videos, insisto, son videos muy cortos, son muy didácticos, muy bien hechos y están disponibles igual en la misma página, latam.pic.com, recursos aseguramiento sanitario. Ahí los van a encontrar, están abiertos, pueden ustedes ingresar y bajarlos las veces que quieran, guardarlos incluso para la reproducción que comentábamos un momento en los sistemas, en sus granjas, en sus sistemas de proceso.